Ramón, el gobierno es derrocado en la madrugada del 11 de abril. Mi destino como ministro de Defensa para ese momento no importa en esta entrevista. Tú eres el entrevistado, eres el personaje, y creo que el interés de la audiencia está fijo en ti. ¿Qué hizo Rodríguez Chacín después de Miraflores? Seguramente tú saliste en la madrugada de Miraflores. ¿Cuál fue tu hoja de ruta, para llamarlo de alguna manera? Sí, yo salí en las primeras horas de la mañana de Miraflores, salí 5:30, 6 de la mañana quizás. Mi hoja de ruta en ese momento era irme a los sectores populares, específicamente en zonas rurales, a coordinar y a organizar algunos contactos que tenía pues para la resistencia que se imponía por este golpe de Estado que ya se veía venir con las características que tenía de un golpe de derecha sumamente represivo. Y cuando estaba organizando mis cosas, recogiendo lo mínimo indispensable para salir, pues entonces es cuando se presentan lo que para ese entonces eran los alcaldes de Baruta y el alcalde de Chacao. ¿Quiénes? El alcalde de Baruta para ese momento era Capriles Radonsky y el alcalde de Chacao era Leopoldo López. Ellos dos se presentan y cuando me doy cuenta está el apartamento totalmente rodeado, el edificio. Miro por la ventana y veo que tienen francotiradores instalados en las alturas que cubrían las ventanas y el balcón del apartamento. Me asomo por debajo de la puerta, por la rendija, y miro que hay mucha actividad allí presente. Es cuando ellos tocan la puerta, se identifican, que quieren entrar, yo les pregunto si tienen alguna orden judicial, por supuesto que no la tenían, se ponen al frente los dos alcaldes, el alcalde de Baruta y el alcalde de Chacao para ese momento, Capriles y López. Y yo les invito a entrar, si ellos quieren entrar, les digo que entren, no quisieron entrar solos, pidieron que les aceptara un refuerzo policial, que amenazaron que iban a derribar la puerta, que ya estaban buscando las mandarrias, los instrumentos necesarios para derribar la puerta del apartamento, razón por lo que lo dejé ingresar y ingresaron con algunos efectivos policiales. ¿No tenían una orden de juez? En absoluto, no tenían ni orden de juez ni presencia de fiscal, no habían cumplido ningún mínimo requisito que no lo hubiesen cumplido de todas maneras, porque en ese momento yo era ministro del Interior y Justicia en funciones, como lo pude demostrar después. Tengo entendido que ellos decían que actuaban a requerimiento de un funcionario judicial. No, en absoluto. Cuando ellos llegan y entran al apartamento y antes de entrar inclusive les pregunto si ellos tenían algún tipo de requisito judicial, habían cumplido con algo, tenían la presencia de un fiscal. Me dicen que no, pero que eso podían ellos arreglarlo rápidamente sobre la marcha. Yo les dije que para ingresar que por lo menos tuviera un fiscal. Pasó una media hora, en esa media hora buscaron a un joven fiscal, trajeron al fiscal y cuando estaba el fiscal presente, entonces ingresó el fiscal. Pero ingresó con una actitud bastante agresiva. Quería romper los colchones con un cuchillo para buscar armas, desordenar todo el apartamento. Tuve yo que inclusive calmarlo, hacerle llamado a la reflexión de la función que él le correspondía como fiscal, de garantizar el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, y bueno, logró calmarse un poco. Les pedí si tenían los alcaldes, tenían una orden de detención contra mi persona, no la tenían, ellos mismos aceptaron allí en presencia fiscal que no tenían ninguna orden de detención y que eso lo consiguen ellos. En efecto, cuando hacen un acta policial, eso está en el expediente, me presentan el acta policial, yo no la firmo y escribo en su respaldo que me niego a firmarla porque eso en ningún momento hubo presencia de autoridades judiciales. Además que yo era ministro de Interior en funciones. Pues yo tenía, como lo demostré al día siguiente cuando me llevaron a juicio, yo tenía un nombramiento con su Gaceta y publicado en Gaceta y en ningún momento había sido removido de mi cargo, o sea que yo estaba en funciones en ese momento. ¿Te llevaron a juicio? Sí, ellos me condujeron a la sede de la policía de Baruta, que está en la Trinidad. Allí pasé esa noche, me colocaron aislado, sin ningún tipo de información, no me podían meter televisión, ni teléfono, Incomunicado, radio. Pues. Totalmente incomunicado, rodeado de un grupo de policías, unos 20 policías que me rodeaban para dormir esa noche. Me dijeron que al día siguiente me llevarían a juicio, como en efecto lo hicieron.
Al día siguiente me condujeron al Palacio de Justicia, allí en los tribunales que están en las Torres del Silencio. Entré por los sótanos. En los sótanos ellos pretendieron incluirme en el sector donde estaban los presos comunes. Yo le dije que era un preso político y que, bueno, por lo menos debía ser tratado como tal, como preso político. Desconocieron esto los alcaldes y dieron órdenes que me recluyeran con los presos comunes que estaban allí quizás desde 2 días antes. Hay un área allá abajo para retener a los presos comunes, unos calabozos. Ellos dieron esa orden. Todas esas actuaciones las dirigieron los alcaldes. Los alcaldes. La Guardia Nacional que estaba presente no aceptó la orden y se opuso al cumplimiento de la orden, y ellos asumieron la responsabilidad que se hacían cargo de mi custodia, pero que no me iban a ingresar donde estaban los presos comunes. Y en efecto me llevaron al sector donde viven los guardias nacionales, donde ellos tienen un sector allí de un estar, y allí los guardias me custodiaron para que estuviera allí hasta que fuese llamado por la juez. ¿Te llamó la juez? Me llamó la juez. ¿Qué juez? Mónica Fernández. Ajá. La que en ese momento, jueza Mónica Fernández, me hizo acusaciones. Es de notar que el día anterior yo les pedí que me formularan cargos cuando estaba en la policía, que qué cargos tenía para estar detenido. En ese momento sí trajeron ellos más fiscales, vino un director para ese momento en la fiscalía, deliberaron durante más de 4 horas y no pudieron formular el cargo, no se les ocurrió un cargo que formularme. Dijeron al final que porte indebido de arma de fuego. Yo tenía mi arma de reglamento y tenía un arma que me dejó en custodia nuestro presidente constitucional, Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces los cargos que encontraron fue porte ilícito de arma de fuego, los que me hicieron, a pesar de pues, que era algo totalmente espurio. Yo tenía todo. Ahora, hubo un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva, que es cuando te sacan a ti del apartamento. Una especie de jauría, te hostiga, te golpean frente a la mirada, bueno, irresponsable de las autoridades, ¿no? Fue un momento realmente traumático, ¿no? Sí, y yo creo que esos son momentos muy gráficos y muy descriptivos de la clase de personas, cómo actúan, qué son y qué es lo que quieren, cuáles son sus métodos. Ellos al momento de salir, que ya accedía a acompañarlos a la policía de Baruta, me hablan de esa cantidad de personas que estaban acumuladas allá abajo, que ellos mismos habían convocado y ellos mismos habían arengado previamente respecto a supuestos asesinatos que nos estaban atribuyendo y lo que me señalaban como responsable estos mismos alcaldes. Les hice ver el riesgo, el peligro que había para mi integridad física, que esa situación se le iba a escapar de sus manos. Les sugerí que saliéramos por otros lugares, tales como el sótano. La respuesta que recibí de Capriles precisamente fue que no, porque las cámaras de televisión estaban en el frente del edificio y ellos querían salir. Así mismo te lo dijo. Así mismo, con esas mismas palabras, que lo digo ahora con toda la responsabilidad. Ellos me dijeron que no, porque las cámaras estaban al frente del edificio y ellos querían sacarme enfrente de las cámaras, para exhibirme, supongo, no sé, para vanagloriarse ellos. A pesar del riesgo que les respondí que si ellos asumían la responsabilidad, que ellos la iban a asumir, que asumieran su responsabilidad, pero que está bien, que yo los iba a acompañar, iba a salir frente a las cámaras. Y en efecto, pues así lo hicieron y me sacaron frente a las cámaras con todo ese riesgo que estaba allí presente. Y a conciencia de todo lo que estaba pasando, pues se los advertí particularmente. En las escenas aparece tú golpeado en la cabeza por algunos manifestantes, ¿no? Sí, en efecto, son manifestantes convocados y arengados por esos 2 mismos alcaldes. Habían sido solivantados pues, por ellos. Se puede decir que Rodríguez Chacín le vio ese día el rostro al fascismo. Totalmente, totalmente. Y ese mismo grupo... La cobardía del fascismo, ¿no? Exactamente, exactamente.
abusando cuando estaban en posiciones de fuerza, sin ningún humanismo y protección por el que tenían en ese momento detenido bajo su custodia, sino son escenas que forman parte de una misma ideología, que hemos podido verla en otras partes del mundo recientemente, con políticos que han caído en poder de la derecha y cómo los han tratado. Claro. Mira, conclusiones. Las enseñanzas de lo vivido. Por ejemplo, ¿aprendió el chavismo alguna lección de eso? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, porque en aquel momento nuestro movimiento aún creía en la posibilidad de que estos sectores opuestos a nuestro proceso, o opuestos hasta lo último de sus células, de sustancias, podían ser convocados viendo lo beneficioso de nuestro proceso. Hemos aprendido que esos son grupos que su intención era desmontar el Estado que vemos nosotros instalado y que estamos trabajando en este proceso, un Estado de justicia social, un Estado de independencia, de igualdad. Esos mismos grupos que en ese momento eran los grupos de grandes empresarios, grupos de financistas y esos grupos políticos que asaltaron embajadas, que cometieron esa serie de atropellos que están evidenciados, son los mismos, exactamente los mismos que quieren acceder al poder. Eso explica este viaje que acaba de hacer la oposición a reunirse en Colombia. Son los mismos grupos con las mismas intenciones. Lo que sucede ahora es que no lo pueden declarar. Ahora no lo pueden declarar y por eso tienen esa actitud de no querer exponer esas ideas que ellos tienen. ¿Aprendió la oposición la lección? Evidentemente no. Evidentemente no han aprendido, no tienen ahorita las circunstancias y el momento para intentar un golpe de fuerza. Pero sí debemos cuidarnos porque ellos saben que el pueblo venezolano también ha aprendido y lo identifica. ¿Tú crees que esa conducta del pasado se puede repetir o se reproduce en algunos de ellos que guarden la intención de volver a saltar el orden constitucional? Totalmente. Esas personas, esos mismos que querían pasar por encima de la Constitución, que disolvieron los poderes públicos, que se coronaron prácticamente como mandatarios, como presidente, esos mismos grupos son los que ahora tienen una piel de cordero y quieren acceder al poder con las mismas intenciones, desmontar este Estado de justicia social, este Estado de independencia, este Estado de igualdad, para montar un Estado que beneficie pues, a sectores de la oligarquía venezolana. ¿Tú asumes con rencor lo ocurrido? En absoluto, en absoluto. Lo asumo con mucha madurez y con mucha, vamos a decir, serenidad. Yo creo que es importante saber quiénes son estos sectores opositores, transmitirlos a todos nuestros compatriotas venezolanos y es un aprendizaje para saber por qué estamos en esta lucha y cómo no debemos actuar nosotros, no guiados por ese odio, no guiados por ese fascismo, sino al contrario, esta es una revolución de amor y de inclusión. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Siempre nos encontraremos en la trinchera. Muchas gracias. Así será. Una pausa y al regresar, los confidenciales.